bien, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de la opinión del Manu Vaquero, con música de fondo de automovilismo, de Fórmula 1, el tema oficial de la gran carpa del automovilismo, porque Sainz es nuevo piloto de Ferrari luego de la salida oficial del alemán Sebastián Vettel. Este tema, y por supuesto el futuro de James Rodríguez, lo tocaremos aquí, en la opinión del Manu Vaquero. Gracias a todos por escuchar, por estar pendientes de este podcast semana a semana, por los buenos números en las diferentes plataformas digitales, en Spreaker, en Spotify, YouTube, Apple Podcast, entre otras. Y por supuesto tenemos que hablar de lo que es la llegada del español Carlos Sainz a la escudería Ferrari, porque algunos se preguntan si es el indicado o no para ocupar la silla que deja vacante el alemán Sebastián Vettel. Pues es una apuesta interesante, muy interesante, arriesgada también, pero muy interesante. Y vamos a tocar en los dos puntos, ¿por qué arriesgada y por qué interesante? Interesante porque va a ser dupla con otro joven. Es decir, Sainz tiene 25 años, Leclerc 22, y bajo este panorama Ferrari tendrá un proceso por lo menos de 5, 6 o 7 años con esta dupla. Eso sí, los resultados tienen que avalar. Pero esto le puede traer muchos beneficios al cabalino rampante. Después de una década muy mala, muy triste, yo creo que no es positiva para Ferrari. Recordemos que Ferrari no queda campeón desde el año 2007 con Kimi Raikkonen. Se llevó el título mundial de Fórmula 1. En la última década, o a principios de década, Red Bull fue el dominante, posteriormente fue Mercedes, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, y Ferrari no estuvo ahí, cerca, pero no estuvo ahí, no celebró títulos. Creo que con estos dos pilotos pueden llegar a hacer cosas importantes, avalado por un proceso que evidentemente Binotto lo está intentando. Recordemos que Ferrari viene de tener problemas internos entre directivas. Estaba la corriente de Arriva Bene, el antiguo director técnico, contra la corriente hoy de Binotto. Y este proceso puede, digamos, dejar ver una luz al final del túnel para que Ferrari nuevamente esté en lo más alto de la gran carpa del automovilismo. Interesante por este lado. Riesgoso porque la misma juventud genera riesgo. Es decir, los pilotos top, los pilotos número uno que llegaban normalmente a la escudería Ferrari ya eran pilotos consolidados, pilotos con títulos. Michael Schumacher cuando llega a Ferrari ya había tenido títulos. Fernando Alonso cuando llegó a Ferrari ya había tenido títulos. Sebastián Vettel cuando llegó a Ferrari ya había tenido títulos. Pero este no es el caso de Sainz y por eso puede ser una apuesta arriesgada por parte de Matías Binotto. Entonces, interesante, pero arriesgada. Sin embargo, hay gente que dice que Sainz no tiene los pergaminos para estar en Ferrari. Yo creo que sí. Yo creo que sí, entendiendo en las escuderías donde estuvo y los objetivos que logró en cada una de esas escuderías. Recordemos que Sainz viene de estar en escuderías que está 1, 2 o 3 escalones por debajo de lo que es Ferrari. En 2015 debuta en la gran carpa del automovilismo luego del programa de pilotos jóvenes de Red Bull e ingresa y es fichado por Toro Rosso, la segunda escudería de Red Bull, hoy Alfa Tauri. Allí en 2015 termina en el puesto número 15, valga la redundancia, con 18 puntos, es decir, obtuvo 18 puntos, puntuó en su primera temporada en una escudería no tan fuerte. Para el año 2016 terminó en el puesto 12, mejoró con 46 puntos. En el 2017 Renault, la escudería francesa, se fija en él, lo ficha y termina noveno en su primera temporada con Renault. Para el año 2018 es décimo, ahí baja un escalón, pero siempre fue mejoría porque allí logró un gran resultado que fue en Baku, quinto puesto, nunca lo había logrado. Y estar quinto en Renault
es muy bueno, porque recordemos que generalmente vienen los primeros de Mercedes, o sea, el segundo, luego los Ferrari, tercero y cuarto, luego los Red Bull, quinto y sexto, y haber quedado quinto fue haber despojado a pilotos con coches mejores del que tenía Sainz. Y sus resultados lo avalan para que McLaren lo fiche en el año 2019 y allí obtuvo su primer podio en el Gran Premio de Brasil. Tuvo una gran temporada 2019, sobre todo un segundo semestre muy bueno, y esto hace que Ferrari se fije en él y lo fiche para ser piloto del cabalino rampante para el año 2021. Así que bajo esta hoja de vida, bajo estos pergaminos, bajo esta biografía, pues se da uno cuenta que sí tiene con qué Sainz ser piloto de Ferrari por los objetivos que logró en escuderías menores. La gente se pregunta ¿a dónde va Vettel? ¿A dónde va Vettel? Pregunta interesante. Y el panorama hasta el momento es que para el año 2021 las únicas dos escuderías que han oficializado sus dos pilotos son Ferrari, que son Leclerc y Sainz, y McLaren con Ricciardo y Lando Norris. Recordemos que Ricciardo era uno de los grandes candidatos también para ser piloto de Ferrari. Al final es oficializado como piloto de McLaren, otra escudería. ¿Cómo queda entonces el panorama? ¿A dónde podría ir Vettel? ¿Mercedes? Se pregunta la gente. ¿Podría llegar a Mercedes? Bueno, puede llegar a Mercedes. Yo lo veo poco probable, pero puede llegar a Mercedes. Aunque Mercedes, Toto Wolff no ha oficializado pilotos para el año 2021 porque Lewis Hamilton, Valtteri Bottas termina contrato este año, pues yo creo que Lewis Hamilton seguirá independientemente de lo que suceda. Ahí, el que necesita buenos resultados en esta temporada 2020 que inicia en julio es Valtteri Bottas para que continúe allí con ese asiento de Mercedes. De lo contrario, podría haber una pequeña posibilidad de que Vettel pueda estar en Mercedes. Sin embargo, dudo que Toto Wolff lo contrate porque es muy difícil tener a dos pilotos tan competitivos, tan ganadores, y eso podría ocasionar problemas durante la temporada, recordando que ya lo vivieron hace un par de años cuando estaban Hamilton y Nico Rosberg. Sin embargo, es una posibilidad. Red Bull, Verstappen sí tiene contrato para el año 2021, pero ahí hay una silla también, la de Alex Albon el día de hoy. Y Albon necesita también extender su contrato avalado de resultados, de lo que puede hacer en esta temporada 2020. Albon, el tailandés, es una gran temporada 2019 y es por eso que correrá con Red Bull en esta temporada. Es decir, ahí también puede haber una cabida para Vettel. Renault tiene oficial a Esteban Ocon para el año 2021 y ahí queda la vacante de Ricciardo. ¿Será para Vettel? Puede ser, pero suena también Fernando Alonso. Recordemos que cuando Alonso se fue de McLaren hace más de un año, dijo que volvería a correr en la Fórmula 1 sí o sí, las reglas cambian. Y en el 2021 las reglas van a haber topes económicos y por ende las escuderías grandes no van a poder gastar mayor dinero en tecnología y habrá mayor competitividad. Bastante interesante eso y podría ser el regreso de Fernando Alonso a Renault. Alfa Romeo tampoco ha oficializado sus dos pilotos, Haas de igual manera, Williams también, Alfa Tauri tampoco ha oficializado los pilotos, Racing Point, se conoce que Checo Pérez tiene contrato con Racing Point en 2021, Lance Stroll no, pero seguramente Stroll continuará en ese puesto ya que su padre es el dueño de la escudería. Así que bajo esa perspectiva y panorama, Ferrari y McLaren son las únicas escuderías que han oficializado sus pilotos y Vettel evidentemente podría tener cupo en cualquiera de las otras, eso sí, dependiendo de los resultados de los otros y de sus resultados que lo avalen, si puede estar en una escudería top para el año 2020. Muy bien, y el próximo tema que vamos a analizar hoy es el futuro de James Rodríguez. ¿Y por qué el futuro de James Rodríguez? Porque James Rodríguez, un colega nuestro ha dicho que James y el Atlético de Madrid en un 80%
están de acuerdo para que sea jugador de la próxima temporada de la casa colchonera. Y esto hay que analizarlo dentro de varios factores. El primero, el factor ciudad, porque los jugadores latinoamericanos, entre ellos James, pues no solo ven el club, sino la ciudad en la cual van a vivir. Recordemos que James en el Bayern Múnich, le fue muy bien, hablando del tema futbolístico, pero nunca se adaptó a la ciudad. Y es por eso que él quiere tanto a Madrid, porque se siente cómodo por la cultura, por el idioma, por la ciudad en sí, y ese sería un punto a favor para el Atlético de Madrid. Ahora bien, si hablamos del fútbol, si hablamos del esquema que utiliza Simeone, pues puede empezar a generar dudas, porque Simeone juega con un 4-4-2, esa línea de 4 volantes es tácticamente muy disciplinada en el tema defensivo, ¿cierto? Y James no se le reconoce por eso, sino por ser más libre, por llegar al área contraria, por tener gol. Pero ya va en James, es decir, si James quiere tener otra oportunidad en un club top, si quiere volver a recuperar el nivel, pues es una muy buena oportunidad en Atlético de Madrid, pero tendrá que adaptarse al modelo Simeone, al modelo moderno del fútbol, que es ataca pero también defiende, y ser muy disciplinado. Sus competencias serían los extremos: Ángel Correa, Saúl, Yannick Carrasco, y yo creo que ahí James podría tener cabida, eso sí, dependiendo de él y de su adaptación al modelo Simeone. Pero siempre ha tenido más novias. Ha sonado el Arsenal, por ejemplo. Un Arsenal de Mikel Arteta que juega con un 4-2-3-1. 2 volantes en la primera línea, 3 volantes más adelante. Y allí James creo que se sentiría más cómodo bajo este esquema del Arsenal, porque juega con Aubameyang por izquierda, Mesut Özil como media punta y por derecha Nicolás Pepe. ¿James podría ser el reemplazo natural de Mesut Özil? Claro que sí. Y por eso da a entender que podría sentirse cómodo. Hay que entender también que la Liga Premier es un fútbol más físico, más veloz, que esto no le favorece a James, y que Londres y el Reino Unido tienen climas muy complicados y puede también dificultarse la adaptación de James a la Liga Premier. El Everton de Ancelotti también juega con un 4-4-2. Le tocaría jugar por la posición de Bernard o Sigurdsson por extremos, porque por los interiores Davies y André Gómez no lo veo ahí. Sin embargo, Ancelotti pues sabe cómo es James Rodríguez y podría, digamos, tal vez replantear el esquema para darle más libertad al colombiano en caso de que llegue al Everton, entendiendo que ir al Everton es bajar de calidad, ¿no? Bajar de nivel. Y finalmente el Inter de Milán, que juega con 3-5-2. 3 defensas centrales, una línea de 5 en el medio campo, donde tan solo 3 son volantes naturales, los otros 2 de los extremos, hablamos, son los laterales, Antonio Candreva y Ashley Young, y James podría estar ocupando el puesto de Varela, de Vecino o de Brozovic, ¿cierto? Generalmente uno o dos de ellos salen al ataque, el otro se queda defendiendo, o 2 se quedan defendiendo y uno sale al ataque, y ese jugador que tenga más movilidad y más libertad puede ser James Rodríguez. Así que por ese lado me parece interesante que pueda llegar también al calcio italiano, al Inter de Milán, un buen equipo que viene obteniendo nuevamente protagonismo en el fútbol europeo. Pues así están los temas. El tema 1, Fórmula 1, Carlos Sainz. El tema 2, James Rodríguez y su posible llegada al Atlético de Madrid o a otros clubes. Ustedes opinen en esto que se llama el podcast y la opinión del Manu Vaquero. Siempre gracias a ustedes por estar pendientes y nos vemos la próxima semana. Abrazo para todos.